Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la oportunidad de participar de este ciclo de charlas en un tema que me resulta tan importante como es la incorporación de la gestión ambiental al manejo integral del predio lechero. Desde hace un tiempo vemos presiones que enfrentan los productores diversas, el medio ambiente, la biodiversidad, la inocuidad, algunas certificaciones y regulaciones, la salud laboral y aspectos tecnológicos que hacen a la mejora del sistema productivo. Pero cada vez más vemos que aparecen nuevas presiones, el cambio climático que se separa del ambiente, la gestión de los residuos, la trazabilidad, la bioseguridad, el bienestar animal vinculado al cambio climático también, y la mirada pública de distintos actores de la cadena con sus percepciones de los problemas y con esto hay que lidiar. Uno de los desafíos ambientales que nos plantea son los producidos por la intensificación. Si usamos un indicador simplemente para evaluar la intensificación, que es el aumento de carga animal, vemos que aparecen una serie de problemas vinculados a las excretas. Un trabajo realizado en Nueva Zelanda nos muestra que si cambiamos la carga animal de media vaca a 2 vacas por hectárea, todos los problemas aumentan. El lixiviado de nitratos a las napas, la volatilización de nitrógeno a la atmósfera y la pérdida de nitrógeno por denitrificación. Y con estos temas hay que trabajarlos y gestionarlos para minimizarlos. Hoy vamos a desarrollar 2 puntos. Un desafío que es preservar la calidad y la cantidad de agua, y una oportunidad que es la de convertir un problema de contaminación en un recurso para el productor. ¿Por qué el agua? El agua es muy importante en la producción lechera. Si pensamos en una vaca en producción, requiere para bebida de 80 a 120 litros por día. Obviamente este consumo va a depender de un montón de cuestiones ambientales, nutricionales, etc. Estas se dan en 5 a 6 tomas diarias que duran solo 1 minuto y el 60% ocurre cerca de los 2 ordeños. Pero hay otro aspecto importante, la calidad. En la Argentina, el tipo de composición de las aguas subterráneas hace que aporten hasta el 70% del cloruro de sodio que requieren los animales, el 10% de algunos minerales como calcio, magnesio y potasio, y el 4% de microminerales. Esto hace que empecemos a mirar al agua dentro de esta nutrición de precisión para empezar a calcular qué es lo que nos está aportando y no darle estos minerales de más al animal. El otro punto importante es el agua que se utiliza y es necesaria para el ordeño, para el refrescado, para la preparación de ubres, el lavado de instalaciones y va a terminar en los efluentes o purines. En cuanto al consumo total para estas operaciones, son de 7 a 9 litros totales por litro de leche. Estos valores se llega por un montón de trabajos realizados en la región. La buena noticia es que se pueden recircular el 70% de estos consumos, quedando 3 litros de agua por litro de leche para vehiculizarlo a los purines, más las lluvias y las pérdidas. Mucho de esto vuelve como un aporte a ese 60% que ingiere la vaca cerca del ordeño. ¿Cuáles son las causas entonces en este contexto que pueden deteriorar la calidad de aguas en la zona lechera, ¿no? En este caso. En el caso del agua subterránea vamos a tener problemas naturales y antropogénicos, o sea, producidos por el hombre, otros exclusivamente producidos por el hombre, y en el caso de las superficiales, tanto naturales como desastres y antropogénicas por descarga o vertidos a cuerpos de agua. Hoy nos vamos a ocupar especialmente de las causas que deterioran la calidad del agua subterránea. Para entender esto es importante ver este esquema muy simplificado para entender cómo funciona un acuífero. En un acuífero de llanura, que no es lo mismo que los de montaña, vamos a tener una zona de alimentación, que es donde la lluvia cae, infiltra, va atravesando el suelo y la zona no saturada para llegar al primer acuífero o napa freática. Esta lluvia al infiltrarse va recargando con las distintas sales que se encuentran en ese suelo y en la zona no saturada.
Una vez que llega al acuífero, lo que hace es circular, por eso se la llama zona de circulación. ¿En qué sentido? En estas napas más someras, en el sentido de la secuencia topográfica, es decir, de la loma hacia el bajo. Entonces, es importante esto porque sabemos que el sentido del escurrimiento va a ser el sentido en que estas aguas se mueven. Y una zona de descarga, que es la zona en la cual el agua sale del acuífero, que puede ser manantial, puede ser un lago, puede ser un arroyo, puede ser un bajo, pero es importante ver estas conexiones, porque luego de la evaporación, bueno, el ciclo del agua vienen las lluvias, pero la conexión entre lluvia, infiltración, circulación y descarga que se produce en un acuífero. Ahora vamos a los componentes de estos procesos de deterioro. El natural por excelencia en nuestra zona es el arsénico. Somos parte de 4 regiones en el mundo, Argentina y norte de Chile, la zona más que nada desértica de México, Pakistán e India, que poseen arsénico natural en sus aguas proveniente de erupciones volcánicas antiguas que han llevado con sus cenizas este arsénico al agua subterránea. Acá vemos un mapa de la Argentina, puse las 3 erupciones más cercanas a nuestros días, y creo que todos recordamos las del Puyehue, con las cenizas molestando en el aire de muchas ciudades por bastantes meses. La Argentina es una cuenca sedimentaria, sobre todo la región pampeana. Un mar que fue hace millones de años desplazado, quedando un material originario que se empezó a rellenar con estas cenizas. Esto sumado a los procesos edafológicos, o sea, del suelo para generar suelo, hicieron suelos muy ricos, porque estas cenizas aportan muchísimos minerales, pero entre ellas el arsénico. El arsénico en la zona lechera, acá hay un relevamiento que realizamos hace un tiempo de 583 perforaciones. Vemos que el límite para consumo humano en la región antes era de 0,05 y ahora es 0,01. Es un tóxico acumulativo, pero crónico, no produce efecto a corto plazo, sino a largo plazo. Y en vacas adultas no hay restricciones, no hay límites, sino que hay estudios en distintos países que sugieren entre 0,5 y 1 miligramo por litro. Cuando vemos la zona lechera, vemos tambos en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires, ninguna de las medias supera o llega a estos valores tan críticos, por lo cual no son un problema para el animal. Otro de las causas de deterioro que es muy común en nuestro país es la salinidad. La salinidad está vinculada a la nutrición animal, por la bebida animal, y vamos a ir viendo que también a las posibilidades de uso agronómico. En nuestro país hay regiones con alta salinidad, y si vemos este mapa de la región pampeana, desde Buenos Aires, hay como radialmente se va incrementando la salinidad natural de estas aguas. En la zona oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, los acuíferos, que son como unos bolsones, como unos lentejones de agua, hacen que la parte superior es dulce y la inferior es salada. Entonces se produce otro proceso, que es el que yo denomino antropogénico, que es la salinización por exceso de explotación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando bombeamos agua de un pozo, se produce esta depresión por el bombeo que atrae el agua y permite que sea extraída. Esto se determina en lo que se llaman ensayos de bombeo. Cuando nosotros sacamos más agua de la que ese acuífero dulce puede dar, atrae y hace que pase el agua salada que está más abajo y que salinice todo el acuífero. Las consecuencias son las pérdidas de calidad y la necesidad de dejar de bombear para que esto se vuelva a estabilizar. El otro gran problema global con impacto muy local, porque la verdad que ocurre, digamos, en cada uno de los lugares donde se produce, pero ven extendido en todo el mundo. Las zonas blancas es que no hay datos, no es que no exista el problema, es la contaminación por nitratos, que es el contaminante por excelencia del agua subterránea, y como vean, está en todos lados y producido por desagües cloacales, industriales, basurales, exceso de fertilización nitrogenada, hay muchas causas, pero haciendo foco en la ganadería, tenemos que ver que está atado al ciclo del nitrógeno, que tiene que ver con la descomposición de las excretas animales,
que van pasando por diferentes procesos microbiológicos que hacen a esta mineralización, biológicos y microbiológicos, donde el último eslabón es el nitrato, que es muy fácil de lixiviar, muy fácil de lavar si es que no es retenido por los cultivos en crecimiento. Y este es el origen. En las cuencas lecheras vemos que el límite en todo el país para consumo humano es de 45 miligramos por litro, para vacas adultas 250 y para terneras, que siempre se asimila a la bebida humana, es de 45 también. Esto es importante porque hay restricciones para el lavado de la máquina de ordeñar, donde hay exigencias de que esto sea realizado con agua cercana a la potabilidad. Acá vemos los mismos tambos en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires que en la diapositiva anterior, y sí aquí es importante notar que todos los promedios superan el límite, donde vemos que hay una aptitud que no sobrepasa el 50%. Sabemos que más de la mitad no son aptas para consumo. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos hacer un manejo racional para evitar o disminuir el riesgo de contaminación. Esto es un esquema donde hay una perforación, este es el techo del acuífero, de la napa freática, aquí vemos el suelo propiamente dicho, y acá esto rojo es lo que denominamos zona no saturada, que es la zona entre el suelo que conocemos de uso agronómico y la freática, que tiene aire, pero cuando la napa sube se llena de agua. Estos dos son los más importantes en la degradación de cualquier contaminante. En este caso hay una fuente de contaminación que está ubicada aguas arriba de la perforación, lo que muestra que va a ir bajando la contaminación, puede o no ser degradada y cuando llega al acuífero solo se transporta en una pluma de contaminante. Los nitratos no son degradados por nada, sino son utilizados por las plantas. Esto es un detalle importante. Evaluando los 10 factores que hacen a la contaminación de una perforación, como algunos de la construcción del pozo, como la edad, cómo está construido, la profundidad, la pendiente alrededor del pozo, si está hundido o no, cómo es el aspecto de la boca del caño, si hay un recubrimiento de cemento que lo protege o no. Luego viene la textura del suelo, esto es importante porque hace a la permeabilidad, es decir, a la rapidez con que esto llega a la napa, la profundidad de la freática, y los tres últimos tienen que ver con qué hago yo alrededor del pozo. ¿Cuáles son mis actividades? ¿Sí? Si hay corrales, si hay una laguna de fluentes, si hay fuentes de contaminación, dónde están ubicadas, aguas arriba o aguas abajo, y la distancia con respecto a la perforación. Hicimos un estudio en las cuencas de Abasto Norte y Abasto Sur, y con esas condiciones de acuíferos, de suelos y de manejo de esos tambos, vimos que 4 factores son estadísticamente significativos. La textura del suelo, que duplica el riesgo de contaminación, digamos, de esa agua, la profundidad de la freática, que cuadriplica el riesgo, y las 2 de manejo de fuentes de contaminación que la duplican. Por lo cual, estas son cuestiones a tener en cuenta y a ser manejadas para disminuir este riesgo de contaminación. Otro tema importante que generalmente surge, este debate, lagunas de tratamiento con o sin sellado. Muchos dicen que el entoscado más la sedimentación del estiércol hace una capa que va a ser difícil de traspasar. Pero hemos trabajado durante muchos años en varios tambos, yo elegí 2, porque uno es de textura arenosa y otro de textura arcillosa, donde se hicieron perforaciones a la freática, en lugares como patios de alimentación, entrada a los corrales de ordeño, lagunas de fluente y testigos, entre otras. Y acá ven el resultado de 2 años de mediciones bimestrales, donde en un tambo, obviamente ubicado en un suelo de mayor permeabilidad, los valores son mucho más altos que en los tambos de textura más arcillosa. Pero en ambos casos, el punto de mayor contaminación por nitratos eran los pozos cercanos a las lagunas. No pasaba lo mismo con los cercanos a las pistas y a los corrales, que tenían que ver con la antigüedad, la forma de construcción y otras cosas. Por lo cual es importantísimo tener esto en cuenta. Otra de las cosas importantes, como dijimos al principio, no es solo la calidad, sino la cantidad de agua. Hay distintas operaciones en el tambo que lo que hacen es utilizar muchísima agua
que va a ser, de alguna manera, va a terminar en una laguna o en un sistema de almacenamiento o tratamiento, ¿sí? ¿Cómo es este consumo? Este es un trabajo bastante grande de muchos tambos en Australia, donde fueron midiendo el consumo de agua de acuerdo a distinto tamaño de rodeo en cuanto a vacas en ordeño. Lo que vieron que obviamente a mayor cantidad de vacas, mayor va a ser el uso del agua, en litros por vaca por día, pero con una gran dispersión. ¿Esto por qué lo atribuimos? Porque cada tambo va organizando su uso del agua de acuerdo a sus necesidades. Entonces uno a veces cuando va a evaluar un tambo tiene que demorar un tiempo en entender la lógica de las conexiones. O sea, son particularidades de cada sistema. Lo que sí sabemos que no solo que cuando el tambo es más grande se usa más, sino en la medida que tenemos vacas que producen más, acá tenemos desde 10 a 30 litros por día, hay algunos consumos que son estables, porque no dependen de la productividad, pero hay otros como el preenfriado en el placa o la bebida que van a incrementarse en función del consumo del agua por este aumento en la productividad de las vacas. Lo que sí hemos medido en distintos establecimientos, en distintas cuencas lecheras de Buenos Aires, que esto es consumo total. Vamos a tener más o menos 7, 6, 7 litros en promedio con una dispersión bastante interesante también, que ahora les vamos a mostrar en otra diapositiva más adelante. ¿Qué es lo que se puede hacer como para disminuir, o sea, para aprovechar mejor esta agua? O sea, uno en un tambo puede tener desde la bomba de extracción, puede no haber una placa de refrescado. Yo he conocido tambos que van directo a un equipo de frío, pero bueno, esto es a gusto del que diseña el tambo. Pero en la mayor parte de los tambos en la Argentina hay un preenfriado de la leche mediante un equipo de placa de refrescado, de intercambiador de calor. Esto representa el 70% del consumo del uso del agua en un tambo. Pero esta agua, que no es alterada su calidad durante su uso, se va a reutilizar o se puede reutilizar en la preparación de la ubre, de los pezones, el lavado de la máquina de ordeñe y el lavado de tanque de frío. Y también puede ir a un tanque australiano y de ahí con una bomba a ser utilizada para el otro gran consumo de los tambos, que es el lavado de la sala y de los corrales, quedando el remanente para bebida animal. Este es el circuito más lógico y más común que observamos en los tambos. Algunos dan un paso más, y es lo que denominamos circuito de invierno, y que en los 4 meses más fríos, aprovechar el agua de este tanque, que tiene casi 10 grados menos que el agua de la napa, que sale a 18, y vuelve a la placa de refrescado. Con esto logra hacer mucho más eficiente y hacer mucho menos extracción de agua, sino que además la leche va a llegar más fresca al equipo de frío y bueno, tenemos un trabajo que demuestra que se ahorra más de 1 hora de frío por día, o sea, se ahorra energía. Hay un indicador que está de moda, que es la huella del agua o la huella hídrica, que tiene distintas formas de cálculo. Ahora se está llegando a una metodología internacional, pero digamos, la más estándar utilizada hasta ahora utilizaba 2 grandes componentes del agua, lo que denominaba para su cálculo agua azul, que es la que extraemos para cada uno de los procesos, y agua verde, que es la que va a estar, lo voy a decir en simple, que llueve, o sea, el agua de las precipitaciones, y que va a ser utilizada por todos los cultivos, granos, silajes y pasturas que van a derivar en la alimentación de la vaca lechera. Hemos hecho un estudio en 38 tambos, donde se puede ver, aquí hay cuenca de Abasto Norte, Abasto Sur y cuenca Oeste, donde todos estos tambos, el promedio son 953 litros de agua por litro de leche. Esto es importante porque cuando hacíamos los promedios por cuenca también eran similares. Entonces uno dice, uy, gastamos todo eso. No es que gastemos todo eso, porque los cultivos son lo que se van a llevar la mayoría de esta agua. Lo que es importante que veamos acá es la variabilidad, que es lo mismo que ocurría en este estudio de Australia que mostramos hace un rato, donde vemos que hay tambos que consumen más y hay tambos que consumen menos, por lo cual es posible usar menos agua. Cuando yo les decía que
el agua azul es la importante, que es la que nosotros extraemos, es la que representa el 2% de este indicador. Por eso esta metodología ha tenido algunos detractores y la búsqueda de una fórmula que represente mejor a aquella que realmente está haciendo al uso del agua. ¿Qué podemos decir de este 2%? Es de lo que venimos hablando, que más o menos un poco más del 40% es la bebida y más del 50% es el orden. ¿Qué podemos ahorrar con la bebida? Bueno, hay muchísimos trabajos que demuestran que se puede mejorar la eficiencia de la bebida, sobre todo en el verano, no solo la reutilización del agua del placa cerca del ordeño, sino en el sombreado de bebederos, que también baja la temperatura, y la vaca en verano toma menos agua fresca que si estuviera más caliente, porque baja su calor corporal con menos cantidad de agua. Entonces se puede llegar a ahorrar hasta un 20% del consumo, y esto representaría 6.500 litros por vaca en ordeñe y 5.500 litros al año por vaca seca. Y desde el otro lado, desde el ordeñe, con esas estrategias que mostramos en la gráfica de reutilización, puede ser el reuso solo del placa en las operaciones más rutinarias o el reuso completo con invierno, representando distintos porcentajes en el ahorro, y esto sería bastante, o sea, de 4 litros de agua por litro de leche, ¿no? Hasta 10. Pero aún quedan 2 puntos, que estos no hacen al uso, pero sí son puntos críticos a resolver. Por un lado, las pérdidas. Las pérdidas pueden representar hasta un 20% del consumo. Medido por el licenciado Destiar, una canilla perdiendo puede representar al día 2.200 litros de agua por día. Y otro punto importante a resolver son las precipitaciones, donde cada milímetro de lluvia de caída representa 1 litro por metro cuadrado al año. ¿Y esto por qué es importante? Hay zonas de estas que yo les decía de aguas salinas, que a lo mejor la recolección del agua del techo para ser usada en una caldera o en un calentador de agua es importantísimo, porque esas aguas salinas destruyen en pocos años la vida útil de estos, o acortan la vida útil de estas instalaciones. ¿Por qué es importante decidir qué hacemos con el agua del techo? Si yo estoy en una zona con alta salinidad y quiero hacer uso agronómico de los efluentes o purines, probablemente esa agua dulce que va a recargar las lagunas hace una dilución de la salinidad. Pero como desventaja, diluye mis nutrientes y también aumenta el tamaño de construcción de las lagunas. Como ven, en el ambiente, las respuestas no son fáciles, sino hay que tener en cuenta una serie de factores. Y esto que yo les decía antes se puede ver acá, donde fuimos midiendo la conductividad, que representa la salinidad del agua de la instalación de ordeño, y la del efluente que tiene ese tambo. Y obviamente están estrechamente relacionadas porque todas salen del uso de esa agua. Entonces, cuando un tambero me dice, ¿puedo usar este efluente para regar? Lo primero le pregunto, ¿tenés un análisis de agua? Porque en función de eso podemos ver que hay zonas, fíjense estos tambos, son zonas con una salinidad de 10 a 12 gramos por litro, más o menos, o sea, lo que representa esta conductividad, que dificultaría el uso de ese líquido como uso agronómico. Y acá viene el otro punto que queríamos charlar hoy, que es cómo convertimos este problema que veíamos, que son estas imágenes que vemos con la intensificación, en un recurso, que es el reuso de este problema convertido en un recurso en el abonado de cultivos. Vamos a partir para pensar en esto, de estimar qué se produce, cuál es la producción de heces. Una vaca en ordeño, ¿sí?, de 550 kilos en un día produce el 10% de su peso fresco, es decir, 55 kilos de heces, que quiere decir heces y orina de estiércol. En un año va a producir 2.500 kilos de estiércol en peso seco. Pero hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué tenemos que mirar a esto como un recurso? Hay una cuestión biológica. ¿Qué quiere decir?
que de todo el alimento, de todos los nutrientes que la vaca ingiere como alimentos, saquemos nitrógeno, fósforo y potasio para ver este ejemplo, biológicamente el 80% del nitrógeno, el 60% del fósforo y el 90% del potasio que consume son excretados. Por lo cual, cuando uno piensa en el ambiente, piensa en esta excreción que nos va a aportar estas cantidades importantes por vaca norteña al año. Y el otro tema es cuestiones dónde van a estar para saber cómo las podemos capturar. Si es un tambo netamente pastoril, solamente podremos captar aquellas que estarán en los corrales de ordeño con el lavado. Si empezamos a tener patios de alimentación y se puede recolectar, tenemos que pensar que 3 kilos de estiércol por hora fresco por vaca en ordeña vamos a poder recolectar. Entonces nuestra estrategia tiene que ser pensada en dónde podemos recolectar toda esta cantidad de nutrientes en estiércol. Generalmente lo que nosotros vemos es una gran laguna, ¿sí?, de efluentes o purines. Digo los dos nombres porque los purines, la definición de purines es algo netamente que tiene que ver con excretas animales que pueden tener un uso agronómico. En cambio, cuando hablamos de efluentes, es un líquido que puede ser industrial y que se va a ser descargado a un cuerpo de agua, por lo cual las definiciones son distintas. Pero bueno, puse las dos porque a veces nos es más fácil en Argentina denominarlas efluentes. ¿De qué van a estar compuestas? De las excretas, que se orina, barro, restos de camas, suciedad y el agua de las lluvias y de lavado. Este es una gráfica de la doctora Larsen de Wisconsin, y ella lo utiliza para explicar que de acuerdo a la legislación que existe en los Estados Unidos, no importa los pasos, o sea, desde donde salen del tambo, almacene, o sea, almacenamiento o tratamiento, va a uso agronómico. Separe sólidos, almacene, va a uso agronómico de líquidos y de sólidos. Haga biodigestión, separe estos sólidos luego, almacene o trate, va a un uso agronómico. Por lo cual, la secuencia siempre termina en lo mismo porque la legislación en los Estados Unidos no me permite hacerlo de otra manera. Si separo sólidos, tengo distintas tecnologías, desde las fáciles con la madera, el tamiz, esta más, un poquito más sofisticadas, pero de mejor eficiencia, que es un tornillo sin fin, pero vamos con todas a un sistema de almacenamiento, ¿sí?, de distinto tipo, o tratamiento, como es esta foto donde se encuentra el compostaje. Una vez que esto está almacenado / tratado, lo que vamos a hacer es utilizarlo como abonado de cultivos. Acá vemos algunos datos sobre la calidad de este estiércol. Estos son datos de aquí, de varios tambos en la Argentina, donde el promedio es de 14% de materia seca, bastante poco, un nitrógeno total de 20 cada 1000 kilos, y piensen que el 30% de esto va a estar disponible recién el primer año, después vamos a ver por qué. 8 kilos, digamos, de nitrógeno en formas amoniacales, que son las que van a estar disponibles inmediatamente, y 4 de fósforo. Lo que sí es importante, espero que se vea bien en esta diapositiva, acá tenemos una dosis más o menos, una dosis de 16 toneladas, otra de 33 y otra de 66 toneladas de estiércol por hectárea. Esta distribución de 30 toneladas sería la que es indicada como límite máximo. Esto es para que no sea tóxico y para que los cultivos en crecimiento logren aprovechar los nutrientes que se van mineralizando. O sea, hasta esa dosis es recomendable la utilización en función de la calidad. ¿Qué hacemos con los líquidos? Bueno, yo acá puse un esquema de una serie de lagunas, un esquema de lagunas que pueden ser de tratamiento, que puse 3, pero pueden ser 2, algunos tienen una, obviamente de 2 a 3 son los más eficientes. Ya tenemos en primera instancia una laguna anaeróbica, en segunda instancia una facultativa, quiere decir que trabaja con y sin oxígeno, y finalmente una laguna aeróbica o de distribución final. ¿Cuál es la calidad de estos, digamos, de estos líquidos? Acá tienen un estudio que hicimos comparado entre
Chile, Uruguay y Argentina, donde vemos que en Chile la materia seca es casi 3 veces superior a la de Uruguay y Argentina, y esto tiene un correlato en el contenido de nitrógeno y fósforo. Es decir, la primera conclusión que podemos llegar acá es que nosotros tenemos mucha cantidad de agua en nuestras lagunas que diluye a estos purines y hace que su impacto en el uso agronómico sea menor. Me gusta mostrar esta fotografía, algunos que me han oído ya la habrán visto, para tener una idea de cómo hacer una relación entre el aspecto de la laguna y el porcentaje de materia seca. Si vemos que es tipo salsa líquida, esto es un 2%, más o menos, una sopa crema un 6% y una polenta estaría entre 10 a 11%. Esto es para hacerse la idea de lo que estamos viendo en una laguna que está bien mezclada, ¿no? Lo que sí es importante que todos los trabajos sugieren que no se puede exceder los 50 metros cúbicos por hectárea y obviamente el aporte mineral va a ser en función de la calidad de ese purín en la aplicación. Las 3 preguntas que nos tenemos que hacer en el uso agronómico son ¿cuánto?, ¿cuándo? Y ¿cómo vamos a realizar la aplicación? Para definir el cuánto, lo más importante es pensar que calculo la dosis en función al nitrógeno disponible en el primer año. Si vemos este cuadro, la mineralización del nitrógeno nos muestra que del 30 al 40% va a estar disponible y esa es la dosis que calculamos. Es decir, si yo quiero fertilizar con 80 kilos de nitrógeno, calculo cuánto del nitrógeno ya sea en el estiércol o en los purines, va a estar disponible para aportar esa cantidad. Y una buena noticia es que el 30% restante y el otro 30% se van a ir mineralizando en los años sucesivos. ¿Esto qué hace? Que no necesitemos fertilizar todos los años un mismo cultivo, es decir, un mismo potrero. Yo fertilizo un potrero que va a maíz para silo y el remanente, esta residualidad, me va a servir a lo mejor para 2 verdeos o a los verdeos que vengan después. Lo mismo pasa con el fósforo. En cambio, el potasio, que está preferentemente en la orina, tiene una descomposición mucho más instantánea, mucho al primer año. Generalmente dosificamos por nitrógeno. Esto hace que se acumule el fósforo. Como nuestros suelos en algunas regiones les falta fósforo, tenemos un camino para recorrer. Pero en otros países es un problema que están evaluando. ¿Cuándo fertilizar? Cuando hay cultivos en activo crecimiento, o sea, obviamente cuando termina el invierno empieza la primavera y el verano. También hay en esta época, sobre todo en primavera, temperaturas ideales para la mineralización. Sin embargo, si aplicamos en invierno, primero hay menos vegetación en crecimiento y hay mayor riesgo de pérdida de nitrógeno, ¿no?, hacia la napa, como vimos hoy temprano. ¿Cómo aplicar? Hace unos años era difícil conseguir maquinaria aquí en la Argentina. Las más comunes eran estas abonadoras, estos camiones, digamos, tipo cloacal, tipo tanque atmosférico. Pero hoy se puede decir que han ingresado una diversidad de maquinarias y mismo esta última es tipo una rastrita, porque ¿qué pasa? Es importante tratar de realizar algún tipo de semi-incorporación al aplicar para evitar la volatilización de nitrógeno y su pérdida a la atmósfera, porque lo perdemos. Entonces, esta rastrita es para sistemas de siembra directa, que son los que obviamente no quieren realizar o no pueden por el sistema realizar una semi-incorporación de lo que está en superficie. Para desarrollar esto necesitamos organizarnos y desarrollar un plan de uso agronómico. Esto algo comentaba en las charlas de la semana anterior, la definición de ambientes para evaluar todo el tema de implantación de forrajes. Bueno, acá es lo mismo, o sea, hay que definir aquellos ambientes que van a poder utilizar, donde se va a poder utilizar el uso agronómico y en otros no. Por ejemplo, siempre va a estar limitado cercano a un cuerpo de agua, o depende de las pendientes. Entonces vamos a tener que ir organizando nuestro predio en un mapa de uso que va a estar de acuerdo a las rotaciones que hagamos de nuestros cultivos forrajeros.
Esta definición de este plan de uso agronómico generalmente hay que presentarlo a la autoridad de competencia que nos da el permiso de uso. Algo importante, cada vez hay más bibliografías. Ustedes me decían hace 15 años o 10 años atrás, costaba encontrar información que nos proveyera de datos. Yo acá puse un trabajo que fue uno que yo participé con Inter Rafaela, con Verónica Charlón, donde juntamos más de 15 estudios en el país y evaluamos cuál era la eficiencia de uso del nitrógeno de las forrajeras abonadas con el estiércol de bovinos lecheros. Pero no es el único. Debo decir que es un orgullo ver cómo en cada una de las regiones ganaderas y de carne hay cada vez más estudios para el reuso, por lo cual pueden ir los productores a consultar al INTA o a la facultad más cercana, que seguramente va a haber información local que les puede aportar a definir las dosis. El último tema al cual me quería hacer referencia antes de terminar es este tema que decíamos en la primera diapositiva, cuál es la mirada, ¿sí?, de los actores de la cadena y cuál es la percepción de los problemas. Particularmente, para medir la percepción en lo que necesitábamos hacer, que era la mejora en la gestión de los purines, hicimos un trabajo en el Cono Sur, en Brasil, Chile y Argentina, donde una cantidad importante, como ven en los números, indagamos sobre la percepción de productores, los tamberos, los empleados, estudiantes de universidad que están vinculados al tema en las materias de producción de leche y de carne, a profesionales que son los que son consultores en este tema, a los proveedores de servicio en las distintas zonas, las instituciones de investigación y a las empresas. Entonces, elegí nada más que un gráfico, hay varios temas que se evaluaron, pero elegí esto, cuáles serían las necesidades en la región para mejorar la gestión de esto. Fíjense, más o menos todos los actores coincidieron en la necesidad de un manual. Algunos se destacan como la necesidad de laboratorios, ¿sí?, para poder hacer los análisis, para mejorar la gestión del estiércol y de los purines, especialmente acá recalco los proveedores de estos servicios, que son los que uno contrata para hacer el trabajo. La falta de personal entrenado no fue muy notorio, excepto para los estudiantes, por lo cual no me parece ninguna conclusión, pero acá sí, que la falta de diferente equipo para la aplicación, fíjense, los proveedores de este servicio dicen que faltan estos equipos en un número importante, porcentaje importante, todos tienen más del 60%. Y en la falta de legislación, ¿y en qué sentido? La falta de legislación que los obligue, ¿sí? Esto es un común en la región donde no hay ninguna normativa que me obligue, prefiero no hacerlo porque es una complicación. Pero vamos en el sentido de ir mejorando este aspecto. Ya 2 provincias tienen su legislación de uso agronómico en la Argentina y simplemente, porque no voy a explicar ahora cómo se llegó ni qué tipo de legislación es, lo podemos dejar para las preguntas, yo quiero destacar algo. Es una de las normativas a las cuales se llega con todos los actores de la cadena sentados y discutiendo para lograr la resolución local que mejor sea para el ambiente y mejor se pueda llevar a cabo por los productores y, digamos, en cada región. O sea, los distintos actores de la cadena sentados, tanto en Córdoba como Buenos Aires, demuestran una forma de hacer políticas públicas diferentes, que ojalá pueda seguir en los distintos lugares de la Argentina. Terminando, ¿qué puedo decir? Que se ha iniciado un camino que la verdad no tiene vuelta atrás. Evaluamos que en los distintos establecimientos tienen distintos estilos de lidiar con esto, pero a diferencia de otras actividades, la solución está en el lugar, o sea, podemos, aplicando una adecuada gestión, solucionar este problema y las tecnologías disponibles tienen costos muy amplios, por lo cual pueden ser adoptadas de diferente manera para mejorar. Y lo que sí es importante, medir, saber cuánta agua consumimos, saber
cuánto pudín producimos y comprender cómo y dónde podemos llegar a utilizar. Muchas gracias por su atención.